Y lo vamos a hacer en este capítulo con el meteorólogo del CR2, Roberto Rondanelli, que nos acompaña otra vez en nuestro programa. ¿Cómo has estado, Roberto? Me imagino muy ocupado durante las últimas horas. ¿Qué tal? Y muchas gracias por el tiempo. Hola, José. Súper bien. Sí, muy entretenido con el sistema, a pesar de que está siendo muy grave para algunas personas, sobre todo en el sur. Exactamente, y hemos conversado en otros capítulos, Roberto, de las características que acompañan este sistema frontal. ¿Se cumplieron a cabalidad todo lo que había sido anunciado o hubo ciertos debilitamientos en algunos territorios del país? No, la verdad es que los pronósticos han estado bastante certeros. Siempre hay un rango, ¿cierto? Cuando uno trata de achuntarle a la precipitación, a la lluvia de un punto, siempre uno se puede equivocar, pero en general los montos de precipitación y la evolución del sistema ha sido tal cual como se ha mostrado el pronóstico, como se mostraba en el pronóstico hace varios días ya. ¿Y los pulsos de lluvia más intensos se concentraron sí o sí durante la mañana de este día jueves? ¿Lo que viene para adelante debiese ser de menor intensidad? Claro, la parte más potente del frente ya pasó por la zona central, que fue lo que ocurrió el jueves en la mañana, en la madrugada, y luego de eso empieza a debilitarse o una banda de precipitación más débil. Salvo que detrás del frente muchas veces vienen, y las vemos en el satélite, muchas nubes con tormentas eléctricas que tienen dentro. ¿Y se está viendo eso ahora? Eso pasó el jueves en la mañana en la zona de Biobío, en zonas que habían estado siendo afectadas por la lluvia intensa. También les pasaron algunas tormentas eléctricas con algunos daños y probablemente van a seguir ocurriendo esas tormentas durante incluso parte del viernes. ¿Y esas tormentas eléctricas en el centro-sur del país eventualmente se pudiesen desplazar hacia el centro? Sí, es una zona grande de tormentas eléctricas detrás del frente. De tiempo severo, digamos, que claro, es fácil de reconocer en el satélite porque son unas nubecitas así que son como chiquititas detrás del frente. ¿Y aquello pudiese generar incluso algunos chubascos entonces el día viernes? Claro. Las tormentas eléctricas ya pasaron por algunas zonas con tasas de precipitación del orden de 15 milímetros por hora, ya que es muchísimo, es una lluvia muy, muy intensa. Si hacemos la proyección para lo que tenemos por delante, Roberto, ¿debe concentrarse la preocupación y la atención también en el norte chico de nuestro país mientras revisamos imágenes a pantalla completa de un mapa que nos muestra el paso del sistema frontal? Y te pregunto por el norte chico de nuestro país precisamente por activación de quebradas y remoción de masa en esa zona. Sí, de todas maneras. La gran ventaja de este sistema es que ha sido un sistema frío, más bien frío, ¿ya? Como suele ocurrir cuando los ríos atmosféricos tienen un cierto ángulo o están más paralelos a los Andes, ¿cierto? Cuando están perpendiculares a los Andes, los sistemas son cálidos. Claro, que eso pasó el año pasado, si no me... Sí, 2023, no esa fue la tónica de los ríos atmosféricos y esos son los que más de temer. ¿Ya? En general, este río atmosférico de categoría 4 o 5, si bien ha dejado algunos desastres, ¿cierto? Sobre todo en la zona del Biobío, va a ser muy benéfico para la zona norte. ¿Ya? Porque viene con mucha precipitación, con montos incluso cercanos a los 300 milímetros en cordillera, y eso... ¿En la región de Coquimbo, En la región de Coquimbo, claro, en la zona de Illapel, incluso un poco más arriba también. Pero la zona de Illapel, que era una zona que había estado muy golpeada por la sequía, incluso el año pasado no recibieron mucha precipitación. Claro. 2023 la precipitación se concentró desde la mitad de la región de Valparaíso hacia el sur y había dejado sin lluvia a la región de Coquimbo y con los embalses completamente agotados, ya con embalses en cero, muchos de los embalses de la región de Coquimbo. Esa situación va a revertirse y uno no puede decir que eso sea un problema. O sea, hay que concentrarse también en las cosas benéficas que trae este frente. Qué importante lo que tú dices, Roberto Rondanelli, ante una profunda crisis hídrica en el norte chico de nuestro país, particularmente en la región de Coquimbo. Importante hacer el llamado a la prevención en toda la zona que está siendo afectada por el sistema frontal, en el centro-sur, que ha sido súper golpeado, también en el norte chico de Chile con crecida de ríos, anegamientos, etcétera. Revisaba hace algunas horas atrás videos, por ejemplo, desde Limarí, con gran cantidad de anegamientos y crecida de río, precisamente lo que te señalaba recién. Pero el lado positivo de todo esto es que precisamente esa zona recibe una gran cantidad de precipitación, me imagino que también nieve en alta cordillera, que sirve de importante fuente de reserva para lo que se viene para adelante.
Exacto. La zona de la cuenca del Limarí es una zona que su economía depende de la agricultura. Y esa agricultura había estado muy golpeada por la mega sequía, por la sequía del año pasado incluso, y ahora va a ver con mejores ojos la temporada que viene, seguro. El último remanente del actual sistema frontal se concentra precisamente en la región de Coquimbo e incluso podría llegar al sur de Atacama. Claro, es como ahí los modelos no están como de acuerdo. Sur de Atacama probablemente no les va a tocar mucho ¿En qué Atacama. no están de acuerdo? ¿Cuál es el punto de discordia? No, es que es como tirar los dados también. O sea, la atmósfera es media caótica. Entonces, hay veces en que uno sabe bien, por ejemplo, no había ni una posibilidad de que no lloviera en Santiago. Yo sé que la gente en la casa dice, no, ya le están poniendo color de nuevo con el frente y van a caer 1 milímetro. No, hay veces que sabemos que va a llover y que estamos seguros. Este era uno de esos Claro. momentos. Y la incerteza está si iba a caer 40 milímetros en Santiago o 80 milímetros, que en ambos casos es un problema, pero los 80 milímetros o los 100 milímetros son un desastre, ¿cierto? Y total evento nos vamos a acercar más a los 80. Nos vamos a estar acercando a los 80. Pero la duda no está si va a llover o no. Pero cuando uno se va moviendo hacia el norte, como el sistema puede que llegue o puede que no, ahí empieza a pasar que no sabemos si va a llover o no, por ejemplo, en el sur de Atacama. Ya, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Perfecto. Hablábamos recién de total evento. Tú me decías nos debiésemos acercar a los 80 milímetros, al menos en la región metropolitana. Ahí te refieres particularmente a Estación Quinta Normal, es decir, las comunas del centro de la capital. Claro. Yo pienso que la acumulación total podría ser de ese orden. ¿Ya? Ahora, cuando uno mira la región metropolitana en su totalidad, uno tiene que pensar que no tenemos estaciones en todas partes de la región metropolitana, pero cuando en Santiago es el lugar en que menos llueve en la región metropolitana, completa. ¿Ya? Si uno sale de Santiago, se mete hacia la cordillera, llueve más. Si uno sale de Santiago hacia la costa, en la cordillera de la costa llueve más. Si uno sale hacia el sur, en el sur llueve más. Quizás hay una zona un poquito al norte en que llueve menos. Pero Santiago es lo menos que llueve en la región metropolitana. Entonces, cuando uno dice que la alerta o la alarma para que llueva en la región metropolitana son 80 milímetros, hay que considerar que eso está igual hecho como un poco centralista, porque va a haber lugares que van a acumular más de 100 fácilmente. Mira, qué punto más importante. ¿Y por qué se produce esa diferencia, Roberto, para entenderlo? Bueno, la verdad es que nadie sabe. Le hago promoción a nuestro magíster en meteorología y clima, ya de la Universidad de Chile, porque hay cosas que simplemente no nos dan las manos para entender. Y una de esas es por qué a veces llueve en Santiago y otras veces no. Y posiblemente... Eso es lo que hablábamos fuera de micrófono, que la Sí. atmósfera es impredecible en algunos aspectos. Bueno, la atmósfera es impredecible, esa es una cuestión. Y esto no es una excusa como que no, nos estamos poniendo el parche ante la herida y los meteorólogos como que se escudan en esto del caos de la atmósfera. Es una cuestión que está en el centro de la meteorología. Nosotros tenemos uno de nuestros padres fundadores de la meteorología moderna, se llama Edward Lorenz, y él descubrió el caos en las ecuaciones de movimiento de la atmósfera, ¿ya? Y él lo escribió en una revista meteorológica, pero es considerado el padre de esta área de investigación en física, matemática, en una serie de ciencias, ¿ya? Él era meteorólogo, pero es el meteorólogo más conocido fuera de la meteorología, digamos. ¿Ya? Y esta investigación tiene 60 años. Con él aprendimos que si mueve la ala una mariposa en Brasil, puede ocurrir una tormenta en Europa, ¿ya? Porque la atmósfera está conectada y pequeños cambios se traducen en el tiempo, cuando uno va avanzando en el tiempo, se traducen en grandes diferencias en lo que puede pasar con la atmósfera. O sea, en base a ese análisis, ¿es más bien impredecible o es más bien difícil de explicar por qué en algunas comunas, por ejemplo, de la región metropolitana, precipita más versus otras? Sí, ahora si nos vamos directamente a por qué a veces llueve en Santiago y otras veces no y fallan los pronósticos, yo creo que ahí lo que tenemos que explorar más es la influencia de los cerros, ¿ya? Muchas veces los modelos, por ejemplo, de Windy, que uno los ocupa para mirar el tiempo, tienen la topografía, es decir, la representación de los cerros no está correcta en esos modelos, porque simplemente la grilla no tiene el Cerro San Cristóbal, no tiene el Cerro Santa Lucía, el cordón de Chacabuco a lo mejor no aparece.
Entonces, a medida que uno va mejorando la resolución de esos modelos, van apareciendo esos cerros y va apareciendo el efecto que tienen en la precipitación. Claro, que tiene influencia. Y el efecto es tan así que, por ejemplo, en un cerrito chico como el Santa Lucía, uno podría tener el doble de lluvia que abajo del cerro, en la cima del cerro. Es así. Mira. Entonces, por ejemplo, en Quinta Normal caen 80 milímetros, quizás en alguna de las laderas del Cerro San Cristóbal van a caer 150. Y en simple, ¿cómo podríamos explicar eso? ¿La influencia del cerro, por ejemplo? Bueno, la influencia tiene que ver con que cuando el viento sopla por el cerro, el viento está obligado a subir, ¿ya? No tiene cómo seguir, y cuando sube, se produce la condensación del vapor de agua y aumenta la precipitación en el cerro. Esa es como el mecanismo más simple de entender. Pero eso se sabe de hace mucho tiempo, y por lo tanto la representación de los cerros, de todos los cerritos, en los modelos numéricos es muy importante para el tiempo. Y tú dirías, bueno, ¿qué país es más afectado por esto, digamos? Chile, pues, si nosotros somos como un cerro nomás. Sí, claro. Uno tiene como la idea de que nosotros vivimos en un plano, pero en realidad nosotros vivimos al medio de un cerro, prácticamente en todas partes de Chile. Exactamente, exactamente. Roberto, has dicho muchas cosas interesantes. Quiero ir haciéndote varias preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Lo primero, total evento, cuando hablamos, por ejemplo, que en el centro de la capital pudiésemos estar en 80, incluso en otras comunas más de 80. ¿Hablamos de total evento culminando hacia el mediodía, por ejemplo, de este viernes? Claro, hacia más o menos mediados de viernes ya debería parar de llover. Y deberíamos tener para la mañana del viernes, mediodía del viernes, todavía algunos chubascos aislados. Sí, siempre está la posibilidad de que aparezcan estas tormentas. Sí, ojo, lo que tú nos explicabas las anteriormente. tormentas postfrontales a veces se presentan cúmulos, ¿cierto? Se ven estas nubecitas tipo algodón, pero que se ven súper inocentes en la mañana, pero de repente empiezan a crecer y esos mismos cúmulos forman tormentas eléctricas. Claro, y esa inestabilidad postfrontal que deja el paso del sistema frontal va a dejar nubosidad hacia el fin de semana, o incluso hay posibilidad de algunas gotas el sábado. Todo es posible después del frente, sobre todo porque también hay otra cosa, y es que ha llovido mucho. Sí. Y como ha llovido tanto, el suelo está muy mojado. Y muchas veces también los modelos numéricos del tiempo no tienen ese factor incorporado. Entonces, por ejemplo, sale el sol, se empieza a evaporar agua desde la misma ciudad, y la misma ciudad empieza a formar nubes después de la tormenta. Entiendo. Quisiera hacerte ahora, Roberto, una pregunta que pudiese sonar de perogrullo a estas alturas, pero creo que es muy explicativa para entender un concepto del cual se habla mucho durante las últimas horas y, en verdad, durante las últimas semanas. Alguien podría decir, por ejemplo, que esté viendo CNN Tiempo, que 20 o 30 milímetros es una cantidad pequeña en comparación a lo que se imaginan cuando hablamos de 20 o 30 milímetros. Pero la medición es distinta. Me gustaría que la explicaras, por ejemplo, pensando en la medición por metro cuadrado. Claro, lo que pasa es que los milímetros se refiere a la altura del agua en total, ¿ya? Entonces, si el agua no se escapara, uno mediría 1 milímetro o 10 milímetros, ¿cierto? 1 centímetro de agua. Pero 1 centímetro de agua en 1 metro cuadrado equivale a 10 litros de agua. Por lo tanto, 1 milímetro es lo mismo que 1 litro por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que uno se tiene que imaginar es cuando le dicen que van a llover 30 milímetros, uno se tiene que imaginar muchos minions, todos cargando un botellón de 30 litros y todos poniéndose en 1 metro cuadrado y echando el agua al mismo tiempo. O sea, serían 30 litros por metro cuadrado. Exacto. Es una cantidad muy alta. Es mucha agua. Gigante. Y considerando todos los metros cuadrados de una ciudad, por ejemplo, y considerando además que estamos haciendo una proyección que acerca en el centro de Santiago total evento los 80 milímetros. Exacto. Una persona que vive en el departamento de 60 metros cuadrados tiene que traer 60 minions que traigan un botellón cada uno de 30 litros y echarlo dentro del departamento. Buenísima explicación para entenderlo. Otro tema, Roberto, que tú hacías referencia hace algunos minutos atrás, la cordillera. ¿Nos faltan estaciones meteorológicas en alta cordillera? Totalmente, ¿ya? La Dirección General de Aguas tiene muchas estaciones en cordillera, pero es muy difícil acceder a sus datos. La Dirección Meteorológica, por otro lado, prácticamente no tiene ninguna estación en cordillera. Las estaciones no miden bien la nieve, no están bien conectadas. Tenemos algunas empresas, como Codelco, por ejemplo, que tiene estaciones que miden en la mina, en la alta cordillera de la región de Valparaíso,
y metropolitana también, las minas que funcionan en la alta cordillera de la región metropolitana tienen sus propios datos, pero esos datos muchas veces no son públicos. Y por lo tanto tampoco entran, ¿cierto?, en la estimación, por ejemplo, de la intensidad de una tormenta. Tenemos todavía ahí falta integrar datos privados, datos públicos, mejorar la cobertura sobre todo en la montaña. Sí, y además que a estas alturas, Roberto, uno si le pusiera un calificativo diría es bastante insólito, pensando que Chile es cordillera. Claro, está difícil saber por qué pasa esto. Ya, mi hipótesis, tengo una hipótesis que ¿La que puedes no la he compartir desa- con CNN Tiempo? Claro, es una tontera nomás, son las cosas que a uno se le ocurren cuando A ver. cualquier cosa. Mi hipótesis es que los mapuches le tenían mucho miedo y respeto a la cordillera, ya ahí donde habitaban los dioses, los pillanes. Cuando los mapuches iban a los cerros, siempre le tienen que pedir permiso a los pillanes. ¿Ya? No es un territorio que los mapuches hayan considerado propio, sino que ese territorio no era de ellos, ¿ya? Era de los pillanes. Y por lo tanto, nosotros nacimos con ese pecado original que nos legaron los mapuches, de que en realidad la cordillera no es de nosotros, sino que es otra cosa. Es un territorio ajeno, al cual nosotros tenemos que pedirle permiso de alguna forma. Claro. Y el grueso de la vida se concentra en el valle, digamos. Y se concentra en el valle. Pero claro, el entendimiento, cuando uno entiende, por ejemplo, y una cuestión que a mí me ha costado años entender, y siendo santiaguino nacido y criado acá, es que la cordillera es lo que permite el funcionamiento de la ciudad. Sin cordillera y sin nieve, nuestra ciudad no funciona. Claro. No existe nada de lo que tenemos. Nada, absolutamente nada. Sí, claro. De hecho, no es un lugar común decir que la nieve que cae en esta época del año es una importante fuente de reserva. Es agua para todos nosotros en primavera y en verano. Esa es la reserva. Entonces, cuando uno mira la nieve y mira la cordillera en Santiago, y uno se alegra porque hay nieve, esa alegría no es impostada, es una alegría legítima. Y no es para la foto de decir Santiago en HD. No. Claro. Es una alegría legítima que todos los santiaguinos compartimos, porque en realidad es la vida, ¿cierto?, expresada en el agua que se está acumulando para el verano, para que podamos pasar nuestro verano caluroso hasta el siguiente invierno. Exactamente. Importante reflexión también, Roberto Rondanelli, a esta hora en conversación con CNN Tiempo. ¿Cómo se viene la próxima semana? ¿Hay posibilidad del ingreso de un nuevo sistema frontal al centro y centro-sur? Bueno, esto es una cosa que tiene como rascándose la cabeza a los climatólogos, porque todas las voces decían que iba a entrar la niña, ¿cierto? Y que este iba a ser un año seco. Yo no quiero decir que yo advertí que podía no ser tan seco. ¿Lo dijiste acá? Lo dije. Yo me acuerdo. Que Porque lo que yo pensaba era que en realidad hay que esperar que se establezca la niña primero para decir que vamos a tener un año seco. Pero entre medio, ¿cierto? Y lo conversamos, José, hay que esperar qué es lo que dice mayo y junio, porque si en mayo y junio se logran acumular suficientes sistemas, en una de esas no va a ser seco. ya no fue seco a lo mejor en comparación a lo que en algún momento se planteó. No. Este definitivamente va a ser un año más tirado para normal ya se ve. Y lo otro que digamos que los climatólogos estudian como las configuraciones de gran escala que le llaman, que son como los patrones de onda en la atmósfera, ¿ya? Que no tienen que ver con un sistema pequeño, sino que como que la atmósfera tiene una memoria también. Y lo que ha estado ocurriendo es que estamos en una condición típica del Niño, ya para esta circulación de gran escala, con los elementos que tiene la configuración del Niño. Una alta de bloqueo Sí. en la zona de la Antártica, que es un anticiclón gigante ahí y muy bien posicionado. Los sistemas frontales pasando por el norte, montón de ciclones pasando por el norte. El transporte de humedades de los trópicos siendo muy efectivo en traernos ríos atmosféricos a la zona central. Y eso se mantiene todavía. Como se ve el pronóstico, las próximas semanas de junio todavía estamos en esa condición. O sea, Roberto, para ir cerrando, pudiésemos decir que el fenómeno del Niño todavía está aquí, quizás aún no estamos en esta etapa de transición de la cual habíamos conversado anteriormente. Yo pienso que estamos en la transición para la niña, Ok. pero todavía Como que no se quiere ir el niño. está dominando todavía el efecto de, mi impresión, es que está dominando el efecto del calentamiento del Pacífico Central. Pero de nuevo, necesitamos más geofísicos en Chile que puedan entender estas cosas, porque son muy importantes para entender lo que está pasando con, digamos que
por un lado con nuestras fuentes de agua, pero también con los desastres que al final ponen en riesgo la vida de las personas. Por supuesto, ha sido muy clarificadora y explicativa esta entrevista. Te quiero agradecer otra vez, Roberto, que hayas venido al estudio de CNN Tiempo. Bueno, vamos a seguir conversando de este y otros temas a medida avance este 2024. Muchas gracias y que tengas un gran día. De nada, José. Chao.